Bien, buenas tardes. Me avisan siempre si el audio tiene problemas en cualquier momento que ocurra. Entonces me avisan, por favor, me interrumpen para decirme, porque puede que yo no me dé cuenta y no quiero estar hablando y después que ustedes no escucharon y yo ya dije muchas cosas. Entonces, por favor, siempre pendientes. Corrobórenme ahorita otra vez, ¿está bien? Sí, Lick. Sí, te escucha. Sí se escucha. Listo. Bueno, entonces, buenas tardes, saludos. Ayer hubo algunos problemas y por eso no pudimos tener la clase. Pero bueno, vamos a continuar con el plan que mencionamos ayer, ¿verdad? Hoy vamos a dar la clase de ayer y luego la de hoy, la que correspondería hoy, pues se la voy a grabar en un video. Sería una continuación de lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces empecemos de una vez. Bienvenidos. Hablemos un poco de la zoología, hablemos un poco de algunos aspectos históricos y de básicamente, pues, algunas cosas que tenemos que ahondar antes de comenzar a ver ya los grupos de invertebrados. Recuerden que este curso está diseñado eh, para dar énfasis en la taxonomía de los grupos de invertebrados, también pues en la morfología, anatomía, también histología, más en algunos casos que en otros, y en menos grado, digámoslo así, la ecología, pero igual siempre vamos a hablar de todos esos aspectos. Pero el curso está diseñado de manera que se resalte la taxonomía, ¿verdad? Entonces, hablando de zoología como ciencia, ustedes saben que es una rama de la biología y que el término pues hace referencia, como pueden ver en la pantalla, hace referencia a lo que estudia la zoología, ¿verdad? El prefijo griego, que significa animales, está primero en la palabra porque precisamente la zoología estudia de forma científica a los animales, a todos los animales que existen, eso lo sabemos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para estudiar cualquier grupo de organismos vivos hay que usar un método. Y sabemos que la ciencia, la biología, utiliza el método científico. Y ese método científico ha permitido que estas ciencias se desarrollen hasta lo que son el día de hoy. Entonces, vamos a ver algunos aspectos históricos, pero es más fácil para ustedes entender cómo funciona la ciencia actualmente por todos los avances tecnológicos que han habido y también por el cúmulo de conocimientos que se han ido pues dando a lo largo del tiempo, ¿no? De los años. Entonces, recuerde que cuando estudiamos animales o cualquier otro grupo de organismos vivos, no solamente vamos a estar interesados en qué grupo se encuentra, sino también nos interesa su distribución, o sea, dónde vive, en qué hábitats vive, no solamente en un continente, sino que en toda la Tierra, todos los ambientes naturales que hay en la Tierra, dónde se distribuye. Vamos a querer conocer el comportamiento de ese organismo, la forma como interactúa con los demás organismos que conviven junto con él en la comunidad biológica, en los ecosistemas. Vamos a querer conocer aspectos de su anatomía, de su morfología, y esto particularmente cuando hablamos de taxonomía, es sumamente importante, ¿no? La morfología, la anatomía, la histología, incluso la misma embriología. Por eso es que la zoología hace uso del conocimiento de otras ramas de la ciencia, de la misma biología y de otras ciencias, para poder pues describir mejor, estudiar mejor a los animales, ¿no? Bien, a ver, es un poco difícil a veces sentirse como a gusto cuando uno estudia la historia, porque la historia en algunas ocasiones es algo pesada y extensa, pero hablando de la zoología, hay que remontarse a muchísimo tiempo atrás, de hecho, incluso antes de Cristo, porque, por ejemplo, los griegos, grandes pensadores griegos,
algunos de ellos ustedes ya los conocen, o por lo menos saben quiénes son: Aristóteles, Anaximandro, Genófanes y otros más. Esta gente en aquel tiempo pues no tenía la tecnología que tenemos al día de hoy, y sus descripciones, las descripciones de los organismos vivos que hacían, se basaban básicamente en lo que ellos podían observar, ¿verdad? Entonces, con el tiempo esas observaciones generaron mayores conocimientos, y el día de hoy pues entonces la ciencia de la zoología hace uso de muchísimas herramientas más que las que tenían en aquellos tiempos. Y bueno, creo que es necesario atesorar, darle importancia a aquellos primeros esfuerzos que hicieron esas personas hace mucho tiempo, porque nos dieron las bases, digámoslo así, de lo que seguimos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Recuerden que la biología es una ciencia que uno de sus papeles es la descripción de los organismos vivos. Y describir es una tarea compleja, describir no es algo simple. Obviamente la descripción depende de la observación, pero depende de otras cosas también, de otros aspectos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí hay algunos nombres particulares: Robert Bacon, Alberto Magno, que se dice ahí, según la diapositiva, que fueron precursores en el estudio de la zoología, no solamente de la zoología. Estas personas, Robert Bacon y Alberto Magno, tenían muchas cosas en común. Estamos hablando de la Edad Media, porque ellos vivieron allá por 1200 y tanto, 1300. Esta gente era muy adelantada para su tiempo, porque no hacían observaciones simples. Ellos hacían descripciones de lo que veían, y no solamente describían los organismos que estaban observando en ese momento, describían las condiciones del entorno. Entonces, por eso se les llama, o se les considera en los anales de la historia, como precursores del empirismo, ¿verdad? El empirismo es como una corriente de pensamiento en la que pues se busca demostrar un hecho, ¿verdad? Se busca demostrar con experimentos o con pruebas lo que se está observando. Se hacen preguntas del por qué ocurre esto, y se busca una manera de dar respuesta a esa pregunta. Entonces, el empirismo es como el precursor del método científico, ¿no?, que tenemos el día de hoy. Entonces, esa metodología que se utiliza en ciencia para poder estudiar la naturaleza, los seres vivos. Igual, estos dos tenían mucho en común, porque también eran personas adelantadas a su tiempo. En algún momento, por ejemplo, Alberto Magno se opuso a la iglesia porque sus ideas iban en contra de la iglesia en ese momento, y ustedes saben que en aquellos tiempos oponerse a la iglesia era peligroso, porque estaba en juego la vida de la persona. Entonces, los pensamientos adelantados de estos personajes pues han traído y han acumulado mucho conocimiento a lo largo de la historia. Los griegos, por ejemplo, tendían a describir muy detalladamente lo que observaban, los fenómenos naturales que observaban. Por supuesto que el día de hoy hay cosas que originalmente observaban los griegos y describieron los griegos, que el día de hoy sabemos que no es así, o sea, que se equivocaron en muchas cosas, pero eso es gracias a que pues hubo precursores, ¿no? Hubo pensadores iniciales que comenzaron una línea de trabajo y se les consideró pues lo que hoy sería un naturalista, un biólogo, eh, aunque obviamente un naturalista per se no solamente se dedicaba al estudio de la naturaleza o a la observación de animales y plantas, sino que también de otros fenómenos que ocurren en la Tierra, ¿no?, como planeta. Entonces, actualmente la zoología hace uso de, por ejemplo, herramientas moleculares, hace uso de tecnologías de teledetección. Ahora en muchos lugares del mundo, para hacer un monitoreo de especies, ya no solamente se usan radiotransmisores, ¿verdad?, sino que ahora hay tecnología que le permite a uno poder, por ejemplo, poner cámaras remotas o con sensores de movimiento, o utilizar drones y una serie de avances más que ha facilitado, digamos, por lo menos
el trabajo de estar ahí, ¿no? Presente en un lugar en un momento determinado en el tiempo, y eso ha permitido que la ciencia haya avanzado mucho. Claro que la zoología, como las demás ciencias, si estudia animales, el estudio de animales, los animales son muchos, ¿verdad? Y cada grupo, pues es extenso y complicado, complejo, y por lo tanto hay muchas ramas, ¿verdad? Hay ramas que se especializan en determinados grupos. Protozoología, por ejemplo, es la rama que estudia dentro de la zoología a los organismos protozoarios, eucariotas. Mastozoología, ustedes saben, mamíferos, entomología, insectos, etcétera, y así otros grupos más, ¿no? Pero también, como la ciencia es una sola, las demás ciencias aportan conocimientos también. Entonces, los zoólogos obtienen información de los embriólogos, de los histólogos, de la parasitología, de los ecólogos, de la bioquímica, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que la ciencia hace uso de todos los recursos que puede y pues tratamos de apoyarnos en ciencia, no importando la especialidad que tengamos, para tener un conocimiento más, más preciso de lo que estamos estudiando, del objeto de estudio. Ahora, ustedes tienen que ponerse a pensar si estamos estudiando animales o si vamos a estudiar animales, qué características hacen que un animal sea un animal y sea muy diferente a los demás organismos vivos del planeta. Entonces, hay que hacer un poco de recordatorio de lo que vimos en biología general, o lo que ustedes saben por otros medios, o lo que ustedes han estudiado por sí solos, de las características propias de los animales, ¿verdad? Ya sabemos que los animales son un grupo bastante grande de organismos vivos, que son eucariotas. Saben ustedes que, por ejemplo, hay organismos unicelulares, eucariotas, que están en el reino de los protistas, que no es el reino animal, obviamente, pero que tienen unas características muy similares a las células animales. Y por eso es que cuando iniciamos a estudiar este curso de zoología, tenemos que ver a ese grupo de organismos protozoarios porque, bueno, uno, porque las células eucariotas de los protozoarios se asemejan muchísimo a las células animales en muchos aspectos, tanto de estructuras como de su fisiología. Pero por otro lado también es porque hay una relación muy cercana entre los grupos de organismos vivos, entre animales en este caso, plantas, hongos, organismos unicelulares, protozoarios. Entonces, esas relaciones son importantes estudiarlas para entender mejor el por qué tenemos que cubrir todos los aspectos posibles cuando hacemos el estudio de la zoología, de los animales. Ustedes saben que los animales somos heterótrofos, algunos animales son poiquilotermos, otros animales son homeotermos. Algunos animales tienen unos órganos bastante desarrollados, por ejemplo, órganos de los sentidos bastante desarrollados, otros no. Sabemos que en el metabolismo del cuerpo animal, la difusión, por ejemplo, es un mecanismo de transporte de materiales y energía importantísimo. Sabemos que en el desarrollo embrionario de los animales hay aspectos interesantes que conocer, porque dependiendo de ese desarrollo embrionario, así usted va a ser un animal que tenga unas ciertas características y no otras, el tipo de simetría que tiene el cuerpo animal, la forma como se mueve, la forma como se desarrolla desde etapas inmaduras hasta etapas adultas, reproductivas. Entonces, todos esos aspectos hay que cubrirlos. Obviamente no se puede hacer en una sola clase, en una sola semana, sino que es como se va hablando de todo esto a lo largo de, ¿verdad? A medida que vamos viendo cada grupo, entonces vamos destacando todos estos aspectos.
Claro, los animales que conocemos y que vemos comúnmente a nuestro alrededor, en ambientes silvestres donde vamos a hacer prácticas, por ejemplo, a un parque, a una reserva, o los que vemos en la televisión, son comúnmente esos animales, esos macro, ¿verdad? Esos grandes animales, o esos animales domésticos también que están muy cerca de nosotros, que tienen órganos y sistemas nerviosos bien desarrollados, musculares, pero no todos los animales tienen las mismas características corporales, funcionales también, fisiológicas. Ustedes saben que todos nos adaptamos a las condiciones en donde vivimos. Y cada grupo es especial, cada grupo tiene cosas especiales, tiene características particulares. Claro, hay características en común a todos, los tipos de reproducción, los aspectos que ya mencioné antes. Y como habíamos mencionado en algún momento, hay 35 filos. Esto puede variar porque en algunos textos aparecen más bien 36, 37, por ahí. Ya habíamos hablado un poco de eso, de por qué en las distintas escuelas de pensamiento en taxonomía algunas veces van a diferir en algunas cosas y eso siempre va a pasar. Y que de todos esos grupos, los más abundantes son los invertebrados, donde vamos a encontrar aquí esponjas, nidarios, medusas, pólipos, etcétera, helmintos, moluscos, artrópodos, anélidos, etcétera, y que solo un pequeño grupo de animales son vertebrados, que no los vamos a tocar en este curso, y ustedes saben que son los peces, los anfibios, reptiles, aves, mamíferos. No vamos a hablar de ellos particularmente, pero sí vamos durante las charlas, obviamente sí vamos a mencionarlos, pero porque de una u otra manera están relacionados con el tema que queremos desarrollar en ese momento. Sí encontramos animales en todos lados, ¿verdad? Es decir, en hábitats marinos, en hábitats de agua dulce, en hábitats terrestres, pues vamos a encontrar invertebrados. Los invertebrados, igual que los vertebrados que están presentes en todos estos ambientes, en todos estos hábitats, incluso son muchísimo más diversos. En relación de número, lo que estuvimos hablando la clase anterior, en relación de números, ahí podemos notar muy claramente eso, ¿verdad? Bueno, hay aspectos también que hay que tomar en consideración cuando comenzamos a hablar de los grupos, y es todo aquello que tiene que ver con su origen evolutivo, ¿verdad? Ustedes van a ver en los libros que comúnmente se representa el desarrollo evolutivo en forma de un árbol. Y, por ejemplo, este árbol que tenemos ahí en la pantalla, ustedes pueden ver que todos los organismos vivos, aunque seamos vertebrados e invertebrados, en los árboles filogenéticos siempre se habla de los ancestros comunes. Entonces hay varias teorías, pero básicamente hay 3 teorías con relación al origen de los animales que vamos a estudiar un poco, y una de ellas es una que menciona que los animales derivan de un ancestro protozoario. En algunos casos se cree que es de un protozoario flagelado, en otros casos se dice que probablemente más bien fue de un ancestro protozoario ciliado, pero independientemente de cuál sea la verdadera o la más cercana a la verdad, vamos a hacer un análisis en algún momento, la otra semana, de este desarrollo evolutivo y de por qué algunos organismos, algunos grupos se encuentran, digamos, más cerca de la base del árbol, del nodo base de la raíz del árbol, del ancestro común, y por qué otros están más alejados. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Estos aspectos son importantes. Miren, la simetría, como les había dicho, el tipo de huevo, entendiendo huevo como, hablando ya del cigoto, ¿verdad? No huevo como la célula única, la célula reproductiva no fertilizada, sino que aquí vamos a hacer referencia al cigoto, una vez que el huevo ha sido fertilizado.
Entonces, el tipo de desarrollo del huevo, del embrión dentro de ese huevo, la simetría, el tipo de segmentación, que es la forma como por mitosis el cigoto se va dividiendo en más células hasta dar lugar, en algunos casos, a tejidos bien definidos, órganos y cavidades en el cuerpo. Lo que acabo de mencionar, el desarrollo de órganos y sistemas, cavidades corporales, metamerismo, por ejemplo. Esos son aspectos que vamos a tratar de ver en todos los grupos. La simetría, ya habíamos hablado de esto, es muy importante porque esto determina muchas cosas en la vida del animal. La simetría tiene que ver con el hábito de vida del animal, tiene que ver también con sus interacciones entre organismos de la misma especie o con organismos de otras especies. Y los tipos de simetría que vamos a ir viendo, esos planos de simetría que vamos a ir viendo son, pues, grupos que son asimétricos en su arquitectura corporal, otros que son o poseen una simetría esférica, otros que poseen una simetría radial, estuvimos hablando de eso la vez pasada, simetría birradial. En estos casos, a veces hay una confusión, cuando se habla de simetría radial y birradial. Se podría pensar que es lo mismo, hasta cierto punto sí. Recuerde que cuando estudiamos la simetría de un organismo vivo, buscamos dividir el cuerpo utilizando ejes imaginarios para obtener partes iguales o partes más o menos iguales. Cuando se habla de simetría birradial, la diferencia es que en estos organismos que tienen simetría birradial, usted va a encontrar un extremo del cuerpo del animal, que es la región aboral o la región en donde el animal se une al sustrato. Comúnmente esto tiene mucho que ver con organismos que son sésiles. Y en el otro extremo del cuerpo usted va a ver la región del cuerpo donde está la boca. Entonces, básicamente el cuerpo se puede dividir en los ejes que ya vimos en la simetría radial, pero dice birradial porque son dos planos los que tenemos que analizar del animal, ¿verdad? Tanto la región aboral como la región en donde usted encuentra la boca. De eso lo vamos a ir viendo cada vez que veamos cada grupo. Ahorita no es necesario que ahondemos en el tema. Y obviamente la simetría bilateral, ¿verdad? Que es la más, digamos, la que conocemos mejor o la que aplicamos más en aquellos animales que conocemos y que tenemos más contacto con ellos. Esas simetrías radiales, birradiales se dan mucho en organismos acuáticos, tanto marinos como dulceacuícolas, y que quizás no estamos muy en contacto con ellos, hablando de los invertebrados, ¿verdad? Pero que, bueno, igual los mismos principios aplican a todos. Esto es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo, si no lo saben desde ya, cómo ubicarse en los distintos planos corporales cuando usted está observando un animal, ya sea en un diagrama, ya sea que lo tenga en un preservado, ya sea que lo manipule vivo, etc. Entonces, saber cuál es la región dorsal, ventral, anterior, posterior, aboral, como acabo de mencionar, distal, oral, el flanco derecho, el flanco izquierdo. Esas cosas las tenemos que ir manejando, las tenemos que ir estudiando si no las conocemos muy bien. ¿Cómo aprende uno estas cosas? Leyendo. En este momento no podemos hacer muchas prácticas. Ustedes tendrán su práctica en su momento en el laboratorio, pero mientras no tengamos las prácticas en el laboratorio y no tengan contacto usted visualmente con algunos preservados, de momento usted tiene que estudiar estos planos de estructura corporal usted solo, ¿no? Obviamente con la ayuda de los libros o con la ayuda de los recursos que nosotros les podemos facilitar también. Esto del tipo de huevo tiene que ver con la forma como
se desarrolla el embrión en esas etapas de desarrollo. Y esto es importante porque también tiene que ver con el desarrollo de las capas embrionarias. Usted sabe que cuando un cigoto es un cigoto, es una célula binucleada en donde pues hay un contenido nutricional en ese huevo y hay un núcleo que contiene el ADN en donde está pues la información ahí guardada para el desarrollo de ese organismo, que luego el embrión va a crecer y se va a ir desarrollando dentro del huevo y ahí se van a ir multiplicando las células. Dependiendo de la forma, de la disposición, del crecimiento celular en el huevo, así se van a desarrollar o no capas embrionarias, capas de células que se van a unir y se van a especializar para producir estructuras en el cuerpo o cavidades en el cuerpo. Entonces, esto es bien importante que usted lo conozca. De hecho, ya tiene una gran tarea ahorita para la próxima semana, y es que en los libros de zoología, como por ejemplo el libro de Hickman, que es uno de los más consultados por nosotros, aunque hay otros más, ¿verdad? Pero si usted tiene uno de los libros de Hickman, yo le voy a proporcionar uno a través del aula. Voy a buscar uno que sea muy reciente, años recientes. Y en esos libros trate de leer para el lunes, leer el capítulo 9 o capítulo 10, que habla del desarrollo embrionario. Si usted lee ese capítulo en estos días y la próxima semana ya continuamos con algo más fuerte y vamos a estar hablando de ese desarrollo embrionario, si usted no sabe, cuando yo diga lo que es un ectodermo, mesodermo, endodermo y qué estructuras se derivan de ahí, pues se va a perder un poco. Y también ahí se detalla los tipos de huevo, isolecítico, telolecítico, centrolecítico, heterolecítico, y todo esto nos va a dar una mejor comprensión, una mayor comprensión de lo que viene después, porque recuerde que dependiendo de ese desarrollo, de ese desarrollo embrionario, de eso va a depender qué organismos se producen al final, porque si ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, por ejemplo, cuando hablemos de nidarios, cuando hablemos de equinodermos o de moluscos o incluso de mamíferos, el huevo, el tipo de desarrollo que tiene el huevo es isolecito. Eso tiene que ver con las capas embrionarias, como acabo de mencionar, que se desarrollan y las estructuras que se desarrollan. Dependiendo de las estructuras que se desarrollen en el cuerpo del animal, de eso va a depender dónde va a vivir, en qué hábitat vive, si en un hábitat marino, si en un hábitat terrestre. O sea, nos da detalles importantes que no podemos pasar por alto. Así que, por favor, ese capítulo de desarrollo embrionario, léalo para el lunes. Los tipos de segmentación es básicamente cómo es que se da esa división mitótica del cigoto. ¿Cómo es que se da? ¿Cómo es que se van formando esas capas embrionarias? Porque el cigoto es una célula binucleada que luego se va dividiendo y dependiendo de cómo se vaya dividiendo, así miren que hay formas de clasificar esa segmentación. Si hablamos de segmentación holoblástica, por ejemplo, que es una segmentación completa, en donde el cigoto sufre una transformación completa y una división por etapas que da lugar a la formación de esas capas. Y ustedes ven aquí, cuando se ve la clasificación de esa segmentación, se ve o entendemos mejor cómo los organismos van diferenciándose desde que son unas pocas células. Aquí eso es lo que debemos de ir comprendiendo, ¿verdad? Los animales no solamente son diferentes porque unos grupos de otros, por lo que se puede ver, por las características que usted puede ver visualmente, sino son muy diferentes porque en su desarrollo, desde que son un cigoto, es completamente distinto en algunos casos de unos a otros, ¿no? Entonces vean que aquí hay diferentes clasificaciones: segmentación holoblástica, meroblástica, por ahí después está
el desarrollo de las capas embrionarias, como acabamos de mencionar. Miren, incluso este cuadro o esta ilustración, esta sí la pueden usted encontrar en esos libros de Hickman, en ese capítulo que yo les menciono, en los capítulos de desarrollo embrionario. Entonces aquí se puede ver cómo el cigoto sufre una serie de cambios, una serie de divisiones mitóticas, y van produciéndose cada vez más células, y esas células se van agrupando, se van uniendo en capas, y de esas capas se van desarrollando los tejidos y los órganos, que al final dan lugar a la construcción de un animal, en este caso, de un animal que pertenece a un grupo debido a ciertas características. Entonces, esto hay que irlo estudiando, hay que irlo repasando ya, porque ahorita usted lo puede ver un poco complejo tal vez haya términos que no conoce, algunos sí, quizás otros no. Y para estar más claro, más empapado de esos términos, una vez que vayamos hablando de esto más a detalle, ahorita solo es una introducción, usted tiene que hacer esas lecturas. Eso es importante porque, por ejemplo, uno entiende por qué más adelante, cuando uno habla de animales celomados, animales acelomados, uno entiende el por qué ocurre eso, por qué se le llama así, por qué ese animal, en su desarrollo embrionario, por qué ese animal posee cavidades corporales bien definidas, o por qué no. ¿Y por qué, si tiene cavidades bien definidas, por qué, por ejemplo, los sistemas circulatorios, los sistemas digestivos están separados de la pared corporal? Y todos esos detalles que al principio quizás no se entiende la relación que tienen con fenómenos como el hábito del animal, por ejemplo, pero que tienen una relación directa. Quizás ahorita no lo vemos así, pero cuando vamos conociendo estos detalles y cuando vayamos hablando de esto, nos vamos a dar cuenta de que es así. La formación de la cavidad corporal a partir de esos cambios embrionarios. ¿Por qué hablamos de el diseño de tubo dentro de un tubo? ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde viene eso? O sea, ¿por qué lo mencionamos constantemente cuando estamos hablando, por ejemplo, de nidarios, cuando estamos hablando del mintos? O sea, ¿por qué mencionamos esas estructuras, esos detalles? ¿Por qué? Entonces, es necesario que desde ahora lo vayamos estudiando. Lo vamos a ver con detalle. Mañana, por ejemplo, vamos a hacer dos cosas. Mañana digo porque yo mañana les voy a poner a disposición el otro video, la otra clase que estamos reponiendo la de ayer el día de hoy. Pero aparte de dar algunos detalles sobre este desarrollo embrionario, mañana vamos a hacer aquello de que les voy a dejar unos ejercicios. ¿Se acuerda que les había mencionado que les iba a dejar unos ejercicios sobre identificación? Yo les voy a dar les voy a mostrar un dibujo, o les voy a poner un diagrama, y les voy a pedir, por ejemplo, que hagan una descripción, o que al señalar una cavidad, por ejemplo, y darle algunos detalles, usted me diga de qué estoy hablando. O si yo le pongo, por ejemplo, el término que significa cola truncada, y yo le pida que usted me haga un dibujo en donde me ejemplifique que es una cola truncada, usted lo puede hacer. Entonces, ese tipo de cosas las vamos a ir desarrollando no solamente en la clase de mañana, sino también la próxima semana, porque en realidad me interesa que usted también tenga muy claro cómo hacer una descripción de lo que observa, porque cuando usted vaya estudiando en el libro, se va a dar cuenta que en los diagramas hay cosas que no va a entender muy bien. Entonces yo quiero saber a dónde están esos puntos débiles para fortalecerlos, y que ya, digamos, a mitad del curso, usted ya esté como más afianzado y en la lectura no vaya a tener problemas para poder hacer una interpretación. Quería hacer a ver, les voy a dejar de compartir pantalla ahorita porque quiero hacer una prueba
Le voy a compartir otra pantalla, diferente de la que estábamos viendo. A ver, déjenme ver cuánto tiempo tengo, 20 minutos. Ajá. Quiero que me digan ahora si están viendo... a ver. Dígame si están viendo fotos que tengo proyectadas en otra pantalla, ¿sí? Sí, licenciado. Sí. Ok. Ok, listo. Solo déjenme ver algo. Déjenme buscar un detalle que quería mostrarles. A ver, déjenme ver. Bueno, miren, esto solamente es como un anuncio, en realidad. Esto que ustedes están viendo ahorita es la portada de un libro. El libro, como pueden ver, trata sobre arañas. No tenemos así como el tiempo suficiente en un curso de 3 meses de invertebrados como para que hagamos un estudio a profundidad de cada grupo, ¿verdad? Las arañas son unos artrópodos muy interesantes y muy llamativos para la mayoría de los biólogos. O incluso, bueno, algunos tal vez les tengan mucho miedo, pavor, fobia. Pero lo que quiero mostrarles con esto es que en la medida de lo posible, cuando hablemos de los grupos, cuando hablemos de moluscos, cuando hablemos de artrópodos, etcétera, vamos a tratar de incluir información muy actualizada y resaltar algunos aspectos de la biología de cada grupo para que usted pues vea que en realidad hay muchos detalles que uno va conociendo a lo largo del estudio, a lo largo de su carrera profesional. A mí en lo particular me llaman mucho la atención las arañas. Creo que son un grupo de invertebrados muy interesante. Son un grupo de invertebrados interesante también porque se han obtenido algunos compuestos naturales, algunos compuestos químicos producidos por las arañas, que el hombre hace uso de ellos para muchas cosas, para medicina, para confección de, de fibras, y también quiero mostrarles que cuando hablamos de invertebrados, el estudio de los invertebrados es un estudio que tiene mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, el hombre ha venido preguntándose cómo entender o ha venido tratando de entender cómo se relacionan los organismos vivos entre ellos. En Honduras y en Centroamérica han habido publicaciones históricas en donde usted puede ver que el tema no es nuevo, que el tema de la descripción de especies y del descubrimiento de especies continúa desde hace mucho tiempo. Y, por ejemplo, esto que les estoy mostrando ahorita es un documento histórico de una publicación que se llama Biología Central, Biología Central y Americana. Esto es un documento histórico que se puede consultar ahora por internet, en donde uno encuentra las descripciones de animales y de plantas, claro, que naturalistas hace, póngale, unos 100 años atrás, 150 años atrás, hicieron en diferentes partes de América, Centroamérica, en este caso, Centroamérica, y que como la descripción, como les digo, no es una tarea fácil, ¿verdad? Por parte de la biología, no es una tarea fácil, es una tarea bien compleja de escribir especies, pero es algo que nosotros debemos de tener claro y tenemos que saber que nosotros en algún momento podemos llegar a tener la oportunidad de hacer una descripción de especies. Es un trabajo arduo, pero para llegar a esto se necesita mucho conocimiento, no solamente de cada grupo de organismos vivos, ¿verdad? Sino que se necesita tener conocimiento de geología, de paleozoología, de clima, conocimiento sobre el desarrollo del suelo, geología, etcétera. Y aquí, por ejemplo, se pueden ver, miren, en este libro, se pueden ver cómo en aquellos tiempos, 1800 y tanto, 1900, principios de 1900, se hacían las descripciones
de dónde se encontraban los organismos que se iban describiendo, dónde, en qué localidades, en qué zonas en qué zona geográfica, la altitud a la que se encuentra, quién hizo la colecta, en qué fecha, algunas observaciones sobre el organismo que se colectó. Entonces, estas son descripciones muy clásicas, digámoslo así, pero seguimos haciendo lo mismo. Es decir, los biólogos seguimos buscando oportunidades para descubrir nuevas especies. Eso es uno de nuestros trabajos clásicos y siempre va a ser así. O sea, mientras los humanos tengamos vida, siempre vamos a describir especies. Y esto tenemos que aprender a hacerlo. También debemos de entrenarnos para esto. No es fácil. Hay que tener conocimientos muy variados. Entonces, yo lo que quiero mostrarles con esto es que en algunos trabajos que uno hace, por ejemplo, tiene que abocarse a los datos históricos, ¿verdad? Tiene que abocarse a la historia. En qué momento se describió, por ejemplo, el primer espécimen de esa especie, a dónde, en qué lugar, bajo qué condiciones ambientales. Y uno puede hacer un análisis de cómo los organismos vivos siguen siendo exitosos porque se adaptan o algunos como por razones externas a ellos se han extinto y una serie de detalles más. Entonces miren ustedes que aquí en algún momento el documento habla de Honduras. Miren por acá. Miren que en esos años, 1887, 1905, miren ustedes que aparecen descripciones de colectas que se hicieron en esos años, a dónde se hicieron, quién las hizo y algunos detalles sobre esas colectas. En otros tomos de este mismo documento se encuentran incluso fotografías, bueno, no fotografías, no existían las cámaras, perdón, sino que dibujos. Antes el biólogo tenía que dibujar o el naturalista tenía que dibujar lo que veía, dibujar su morfología. El día de hoy, pues ahora tomamos una foto y lo vemos a todo color. Antes no era así. Entonces las cosas han ido cambiando. Nos tenemos que ir adaptando a las nuevas formas de generar conocimiento, pero los documentos históricos nos siguen sirviendo para poder entender mejor el entorno. Entonces, esto es bien importante. No pensemos que estos documentos viejos sobre biología, sobre descripción de especies, no nos van a servir el día de hoy. Sí nos sirven y muchísimo. Entonces vamos a tratar de cubrir la otra parte de esta presentación mañana en un video. Yo se lo voy a subir por la tarde. Por ahora, no hice énfasis en cada una de estas cosas porque cuando yo vaya a hacer énfasis de esto, les voy a poner ejemplos muy puntuales. Tal vez ahorita no hablé de ejemplos puntuales, pero sí lo voy a hacer. Voy a tratar en la medida de lo posible de dar la mayor cantidad de ejemplos que pueda sobre cómo en la práctica usted puede pensar y entender que este conocimiento que usted está aprendiendo ahorita lo va a poder utilizar en su trabajo, lo va a poder utilizar en su práctica profesional, lo va a poder utilizar en una pasantía o lo va a poder utilizar en un estudio de maestría más adelante, cuando usted ya termine este ciclo de licenciatura. Entonces, lo vamos a tratar de hacer lo más práctico posible, ¿no? Para que usted vea que en realidad este conocimiento no es solamente leer un libro por leerlo, leer un capítulo por leerlo, no es entender el por qué, la razón, cómo aplico yo este conocimiento, cómo lo aplico en mi desarrollo profesional o en mi vida profesional. Y igual, cómo lo aplico para entender mejor mi mundo, ¿no? Ya que soy un biólogo, mi papel en el mundo profesional es ayudar a entenderle a los demás por qué las especies se comportan como se comportan, por qué viven donde viven, cómo interactúan o el por qué interactúan con otras. Entonces, esos detalles los vamos a ir viendo poco a poco. Esta semana ha sido un poco caótica, pero es que esta semana ha sido difícil porque como ha sido de adiciones, cancelaciones, cambios aquí también, aquí en la carrera se han dado cambios
de cargas, por ejemplo. Ayer yo tenía un problema bastante complejo con esto de la carga académica, que igual no se ha resuelto todavía. Entonces, nos estamos acostumbrando ahorita, ¿verdad? La otra semana vamos a estar como con mayor solidez en cuanto al tiempo, en cuanto a los temas puntuales. Ahorita es una generalidad, pero ya vamos a entrar en materia. Pero por favor, para el lunes, léanse el capítulo sobre embriología. Y léalo no para la clase en sí, léalo porque usted necesita entender cómo un organismo vivo se desarrolla desde un cigoto y el por qué hay tantos grupos de acuerdo a ese desarrollo, ¿verdad? A cómo es que se van desarrollando los organismos desde sus capas embrionarias. Eso es algo que usted tiene que saber y lo tiene que saber. Si lo aprende desde ahora, muchísimo mejor, porque está empezando con sus clases de carrera, entonces muchísimo mejor. Entonces, lo vamos a dejar ahí el día de hoy, a menos que alguien tenga, obviamente, una pregunta. Por favor, me la hace. Los problemas que hemos tenido con el tema de que algunos dicen que no les llegan las invitaciones o que no están en el chat. Eso lo vamos a resolver entre hoy y mañana. Por ejemplo, Frida me recordó, le agradezco a Frida por recordarme, porque a veces uno tiene muchas cosas en la cabeza y mucho que hacer. Frida me recordó que ella, igual algunos compañeros, no están en el grupo de WhatsApp o no están incluidos en este grupo de Teams. Entonces vamos a hacer esas correcciones entre hoy y mañana. Yo ahorita que regrese a mi casa, yo me pongo a trabajar en eso y les aviso, ¿verdad? Les mando un aviso por ahí por el grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a terminar con esto hoy. Mañana les voy a subir un video por la tarde. Por favor, mírenlo. No les he subido el anterior, sí, no se los he subido. Te los voy a subir hoy. Porque he estado aquí en la universidad y hemos tenido algunos problemas con la plataforma, con el internet, con la conexión. Y bueno, vamos superando esos problemas. Si alguien tiene algo que preguntar, con gusto le respondemos. Vamos a ver. Licenciado, Dígame. los laboratorios tengo entendido que hasta el 30 empiezan, ¿verdad? Pero Sí, como cuando van a mandar el correo los licenciados de laboratorio para saber con quién quedamos. Sí, es que eso se ha estado trabajando porque recién ayer, como les mencionaba, recién ayer estábamos depurando los listados de cada sección. Depurándolos porque como han habido adiciones y cancelaciones, había que corroborar de que estuviera el mismo número de personas o cuántos quedaron al final en una sección para luego poder hacer esas distribuciones. No ha sido fácil, pero estamos trabajando en eso. A la brevedad posible se les va a avisar. Si yo sé algo de eso hoy mismo, más tarde, yo les aviso hoy mismo cómo estamos con eso, pero estamos trabajando en eso, no se preocupe. Gracias, ¿Alguien licenciado. más? Por nada. ¿Alguien más? Licenciado, Dígame. disculpe, ¿podría enviar el link del WhatsApp aquí al grupo de Teams? Es que no estoy en el grupo. A ver. Sí, creo que sí. Déjeme ver. Podemos probar ahorita. A ver, déjeme ver. Aquí está el grupo de zoología. Ahorita se los voy a mandar. Déjeme ver. A ver si esto me arranca. Por alguna razón no me quiere. Se me quedó pegado esto. ¿Me escuchan todavía o no? Sí, Lick. Sí, Ok. sí, Listo. Lick. Ahí lo mandé yo, Lick, no se preocupe. Ya lo mandó. Ok, muy bien. Sí, Gracias. yo lo mandé. Muy amable, porque aquí tenía se me había pegado esta computadora y no lo había podido mandar. Bueno, ahí está. Entonces, no sé si Frida, ya sea en el grupo de WhatsApp sí está, ¿verdad, Frida? ¿O no? Sí, Lick, sí está en el grupo. Ya, ok, listo. Perfecto. Y Entonces, una pregunta, de que si va a subir esta semana el libro para leer el capítulo. sí, entre hoy y mañana. Ok, gracias, Lick. Entre hoy y mañana les voy a subir un ejemplar quizás unos 2 más bien, 2 o 3
que tengo por ahí. Para que lo puedan bajar y consultar. Se pueden usar Una otros. pregunta, Lick. Se pueden usar otros. Ajá. Esos 2 ejemplares que dijo usted que va a subir entre hoy y mañana, ¿son los que estaremos utilizando en la clase de zoología? Sí, sí, entre otros, porque puede que yo me encuentre otro y también lo use. O sea, no hay un número determinado de fuentes bibliográficas que uno puede utilizar. Pero básicamente uno que es como que lo vamos a usar más como texto, digámoslo así, es el de Hickman. Principios de zoología de Hickman. Por ahora, porque hay otros. Usted, El mismo libro que está usando la licenciada Carla, ese de Hickman. Sí, hay otro libro que es de otro autor. El autor se llama Brusca. Yo tengo que revisar algunas cosas de ese libro, pero la edición que yo tengo del libro de Brusca está en inglés. Yo se las puedo mandar, pero el libro está en inglés. Tengo el de Principios de Zoología en español. Y hay otros por ahí que recién tengo que revisar, que si les sirve yo se los facilito sin ningún problema. Pero el que tengo ahorita a la mano es la 10ª y la 11ª edición de Zoología de Hickman. Es bien didáctico el libro de Hickman. O sea, lo recomiendo que lo vean. Vean los diagramas y los esquemas que tiene, porque es bien didáctico. Los otros libros los podemos ir usando también, claro, como apoyo. Pero basémonos más en el de Hickman ahorita, por lo menos en los primeros temas, ahorita para este primer parcial. Si en lo que yo voy revisando los otros textos veo que un tema está mejor explicado en otro libro, yo se los sugiero, y si se los puedo proporcionar, igual se los proporciono. Pero ustedes también, ¿verdad? O sea, busquen también más material para poder leer. Entre más lea, mejor. No es una carrera, ¿va? Pero entre más recursos tenga para aprender, mejor. ¿Listo? A ver. listo, Lick. Pedro creo que iba a preguntar algo. A ver, ¿quién era? Sí, yo tenía una pregunta acerca de los libros que vamos a utilizar en la clase, si usted los iba a subir al aula. Por ejemplo, el Principios de Zoología de Hickman, ¿ya está en el aula o todavía no? No está todavía. Sí se lo voy a subir. Sí se lo voy a subir. Esa era mi duda, porque sí quería empezar a Sí, leer. Le voy a subir uno hoy y los demás los voy a revisar y se los voy a ir subiendo. Por lo menos le voy a subir el de Hickman hoy. El que tengo a mano es el de la 10ª edición. O sea, no importa qué edición sea, lo que cambia a veces es los esquemas que tiene, los diagramas que tiene. Son complementarios. Si, por ejemplo, alguien tiene la 10ª edición de Hickman, otro tiene la 11ª, o la última, lo que va a cambiar son cuadros de resumen, diagramas. El texto básicamente va a ser el mismo, solamente se pueden agregar ese tipo de recursos, fotografías, diagramas, esquemas. Eso es lo que se va agregando. O sea, podemos utilizar una gama de diferentes textos. Pero sí, yo les voy a subir eso más tarde. Con gusto. Listo, entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos ahí. Terminamos. Quedan 2 minutos. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Pendientes con los avisos ahí al chat, ¿verdad? De WhatsApp. Gracias, Lick. Listo. Está bien, Que Lick, tengan buena gracias. tarde. Gracias, Buen día. Lick. Está bien, Lick, gracias. Buenas tardes. Pase buenas tardes. Hasta luego. Saludos.